Buenas, soy Axel Lira. Yo la reacción al capítulo número 8 de Mushoku Tensei, Isekai Itara Honkidasu, o mejor conocido como Reencarnación Desempleado. Lo intentaré seriamente si voy a otro mundo. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos visto cómo nuestro querido Rudius pues intentaba aprender nuevos idiomas, a la par que nuestra querida Eris pues aprendía a bailar pues para el momento de su cumpleaños. Al principio pues parece ser que para ambos pues las situaciones son bastante difíciles, pero con el esfuerzo vemos que logran algún progreso, especialmente pues nuestra querida Eris, que al final resulta que pues simplemente la razón por la que no podía bailar efectivamente era más que nada porque era bastante rápida, pero después de unos consejos de Rudius pues esto logra solucionarse. Finalmente, en la parte final habíamos visto como una extraña esfera parecida a Saturno con doble anillo parece ser que se postula en el cielo y no parece pues aparentemente augurar nada bueno, aunque vemos como el abuelo de Eris pues menciona que es mejor creer que sí lo hace. Así que bueno, con el deseo de Rudius de que probablemente pues lluevan chicas del cielo, es que terminó aquel episodio. Así que vamos a ver cómo continuará pues toda esta aventura y qué nuevas cosas pues llegaremos a aprender de este nuevo mundo. Así que ya no nos entretengamos más y sin más dilación, comencemos. Y parece ser que con este capítulo por fin las cosas se van poniendo serias. Empezaba a preguntarme, o sea, cuándo es que iba a suceder pues lo, digamos, el comienzo de la trama real de esta historia, porque en todo este tiempo habíamos estado viendo la infancia de Rudius, aunque tengo que admitir que me sorprende que empiece aún cuando Rudius pues es aún joven. Eso es bastante interesante. Pero bueno, ya veremos qué es lo que llegará a suceder más adelante. Al principio del capítulo vemos como pues Rudius sigue con sus estudios mientras Iris pues sigue con su entrenamiento con la espada. Parece ser que pues ya ha logrado el rango avanzado. Mientras tanto la cosa es en el cielo pues continúa ahí y parece ser, como menciona Rudius, que poco a poco se va haciendo cada vez más grande. Eh, con el entrenamiento, los estudios y aparte pues lo que está planeando Eris como sorpresa para el cumpleaños de Rudius. Vemos que el tiempo pasa hasta que exactamente pues llega el día del cumpleaños de Rudius. Vemos que pues para la típica de mantenerlo un poco alejado antes de que todo esté preparado, vemos como Rudius al estar haciendo la estatua de Ghislaine no ha hecho la cola porque supuestamente pues no sabe pues cómo es que pues está, o sea, cómo funciona, o sea, cómo es que surge la cola. En ese instante vemos que Ghislaine sin ningún pudor y sin ninguna importancia pues simplemente pues se baja eh, su pantalón para mostrarle pues esa parte de a Rudius, lo cual vemos pues una estructura pues bastante curiosa la verdad. Casi pues parece puro hueso, aunque bueno, Rudius menciona que sí es músculo, aunque para mí, o sea, si me lo ponen así, yo diría que es puro hueso, pero al parecer sí es bastante músculo. Justamente pues después de ser pillados con las manos en la masa, pues vemos como ya pasan pues a la escena del cumpleaños de Rudius, donde vemos como Rudius pues se marca una poderosa actuación donde se pone disque triste porque pues no esperaba que lo aceptaran de esta manera. Vemos como pues ya pues la actitud de la gente pues parece un poco extraña. Al final incluso el abuelo se pone a llorar por él. Vemos como incluso la madre de Eris, quien en todos estos capítulos pues le había estado dando miradas de asco, termina abrazándolo, compadeciéndose de él, incluso queriéndolo casar con su propia hija. Hasta que finalmente pues vemos que pues ya inicia la fiesta y pues todos terminan divirtiéndose en esta. Finalmente vemos, bueno, nos explican que hay una especie de conflicto de poder entre la familia de su padre
y de todos estos, que la verdad es que no me quedó exactamente muy en claro cómo, pero parece ser que vemos como el padre de Eris pues le propone a Rudius pues casarse con su hija. Vemos como Rudius termina rechazando la oferta, ya que pues no quiere meterse pues en conflictos de lucha de poder, pero al final se da cuenta de que al hacer eso pues también rechazó todo un harem de furras. Así que vemos como pues cae en la frustración y finalmente pues regresa a su habitación, donde vemos que le espera pues una linda Eris con un lindo traje para dormir. Vemos como pues Eris está bastante dispuesta pues a situaciones de toqueteos. Rudius obviamente pues no desaprovechando la oportunidad como cualquier persona en su sano juicio pues haría. Vemos cómo comienza a dar unos toquetones a nuestra querida Eris. Eh, pero al final obviamente pues ella sigue siendo una chica sin experiencia, y aparte pues es una niña de, podríamos decir, 11, casi 11 años, digamos. Obviamente pues no, obviamente pues le iba a parecer en ese momento incómodo, así que vemos cómo termina rechazando a Rudius pues de una manera bastante violenta. Rudius pues se arrepiente de haber eh, ido tan abalanzado sobre ella, incluso pues tiene planeado pues disculparse, pero vemos como Eris por su propia cuenta vuelve y le termina prometiendo a Rudius que cuando él termine cumpliendo pues 15 años, en esa ocasión pues darán rienda suelta a sus pasiones. Es así que Rudius pues finalmente se pone feliz, o sea, ya ha esperado más de 40 años, así que 5 años pues para él no es absolutamente nada. Pero justamente en ese momento pues se recuerda, un momento, 5 años, donde recuerdo que también hice una promesa como de 5 años. Y en ese momento pues termina recordando a su querida Sylvie. De repente pues nos muestran, bueno, qué está pasando con la familia de Rudius. Al parecer en el mundo ha habido ataques de monstruos más constantes de lo habitual, lo cual pues a la gente le está empezando a parecer extraño. Y vemos como pues la familia de Arroyos pues la ha estado pasando bastante bien. Vemos como pues ya sus hermanas pues han crecido. Me imagino que tendrán que unos, bueno, cuando Arroyos se fue este tenía 8 años, 2. No, es que estas chicas no se ven de 2 años. Yo diría que tienen como unos 3 4. Pero bueno, el chiste es que parece ser que pues toda su familia en este momento está bastante bien. Pero justo en ese momento vemos como pues algo empieza a suceder en el cielo. Justamente también Roxy se da cuenta de eso, pensando que probablemente pues sea Rudy el que esté haciendo algo. En ese momento también nos empiezan a mostrar un montón de personajes que seguramente pues tengan bastante relevancia dentro de la historia. Uno de ellos pues un albino que parece ser bastante poderoso, ya que sin ninguna dificultad parece ser que pues logró someter a un dragón. En otro punto vemos a una especie de loli rosada, digo pelimorada, bastante extraña su diseño, que parece ser que también está intrigada por el aparente flujo de mana que está sucediendo. Después vemos la fortaleza, esta voladora, me imagino que era. Vemos a un tipo pues sentado en el trono mencionándole a uno de sus súbditos pues que investigue la fuente de mana y que cualquier sospechoso pues que lo elimine. En ese momento pues está el trabajador de él pues termina desapareciendo. Justamente en ese momento vemos como Rudius con su nueva varita que le habían regalado en su cumpleaños, vemos que va a utilizar su hechizo más poderoso, este hechizo de clima, y justamente en ese momento vemos como pues algo comienza a suceder en el cielo. Vemos que al parecer Ghislaine pues tiene la vista de los espíritus, con el cual pues percibe que hay una gran cantidad de mana en el cielo.
Y justamente vemos como el individuo que había sido enviado por el tipo sentado en el trono de la fortaleza termina atacándolos, sospechando que es Rudius quien está haciendo todo esto. Pero al final, después de cruzar algunas palabras con Ghislaine, vemos que pues este parece ser que pues termina calmándose, pero desafortunadamente vemos como pues un rayo termina cayéndole y desapareciendo. Justamente en ese momento pues otro rayo pues empieza a aparecer y parece ser que empieza a expandirse, atrapando a Ghislaine y finalmente atrapando tanto a Rudius como a Iris, finalmente pues terminando el episodio. La verdad, obviamente dudo que el rayo pues haya matado a ninguno de los personajes. Más que creo, bueno, intuyendo y habiendo visto bastantes animes, intuyo que será como una especie de rayo que los termine teletransportando hacia algún lugar. ¿Qué lugar? Pues es algo que ya se averiguará más adelante, pero va a ser interesante ver qué es lo que llegará a suceder ahora en adelante. Al menos afortunadamente pues Rudius tiene su varita, su nueva, bueno, varita no, báculo mágico pues para poder hacer sus hechizos e incluso hechizos pues más poderosos que antes. Así que ya veremos qué es lo que tendrán que ver pues estos nuevos personajes dentro de la historia y qué es lo que sucederá con nuestro querido Rudius y nuestra queridísima Eris. Así que mientras tanto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.